la iglesia, y espero que no se rían, la iglesia celebra hoy la fiesta de San Serapio. Serapio existió con un nombre un poco raro, pero existió. Serapio nació en Londres en 1168. Desde pequeño mostró gran piedad y una decidida inclinación religiosa. En su edad juvenil manifestó ferviente deseo de contribuir a la liberación de Tierra Santa del poder de los musulmanes. Su padre, que era general del ejército inglés y estaba emparentado con la familia real, prometió llevarlo consigo, y en el año 1190 marchó con el rey Ricardo Corazón de León a Palestina. Allí dio Serapio muestras de valor y de intensa piedad, actuando decididamente en las batallas y socorriendo a los cristianos que sufrían en la esclavitud. Años después, ya muertos sus padres, se dirigió a España para servir al rey don Alfonso VIII de Castilla en la guerra contra los moros. Tan relevantes fueron sus virtudes y méritos que el monarca lo nombró su consejero, prosiguiéndose la guerra hasta el triunfo final. Resolvió más tarde de todo esto retirarse a la soledad y, habiendo conocido en Barcelona a San Pedro Nolasco, ingresó en la Orden de los Mercedarios, fundada para la redención de los cautivos, profesando los 3 votos de castidad, obediencia y pobreza, y el 4 de quedarse en rehén si fuera necesario para liberarlos. En el ejercicio de este nuevo ministerio desempeñó con eficacia numerosas misiones. En aquellos tiempos la isla de Mallorca estaba ocupada por los musulmanes, y desde allí partían navíos que asolaban la costa de Cataluña y apresaban las embarcaciones cristianas en el mar. Cuando el rey don Jaime partió con una armada contra aquella isla, Serapio se unió a la expedición y cooperó a su conquista. Después partió hacia el archipiélago británico con el objeto de propagar la fe en Inglaterra, Escocia e Irlanda, pero el barco que viajaba fue apresado por piratas musulmanes. Cuando conocida su condición de sacerdote cristiano, fue atado a un poste y bárbaramente azotado, hasta que, considerándolo muerto, lo arrojaron desnudo en un arenal en las costas de Inglaterra. Al tener noticia de su llegada, Alejandro, rey de Escocia, lo llamó a su lado, encargándole diversas misiones que Serapio cumplió satisfactoriamente, hasta que recibió una carta de San Pedro Nolasco, quien le pedía que regresara a España. Al volver realizó algunas redenciones, una de ellas en Murcia, donde liberó a 90 cautivos. Más tarde en Argel, no pudiendo redimir a todos por falta de dinero, determinó quedarse él como rehén, con lo que dio comienzo a su martirio, predicando públicamente la doctrina de Cristo y oponiéndose a la religión de Mahoma. Fue apaleado y torturado hasta que entregó su vida el 14 de noviembre de 1240. Tuvimos un gran soldado y mártir de la fe, poco conocido, así que y buena falta que nos hacen Serapios hoy en día. Vamos a abrir la santa palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 7, pero antes invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude en el entendimiento de su palabra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. La semana pasada pues hablamos ampliamente de este personaje de Esdras, este personaje totalmente desconocido para la mayoría de los cristianos, y dimos toda la clase la dedicamos a la persona de Esdras. Esdras ha sido uno de los personajes bíblicos que verdaderamente no han sido reconocidos debidamente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes jamás oyeron hablar de Esdras. Ahora, junto con este libro, tenemos otros 2 que ya hemos mencionado y que lo acompañaron a él, que son Ageo y Zacarías, 2 grandes profetas de Dios, ambos con libros proféticos. Estos 2 profetas que vamos a leer cuando leamos los profetas, Ageo y Zacarías, fueron compañeros de Esdras en este reconstruir de Israel. Pero por eso comenzamos en el capítulo 7, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serayas, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salón. Aquí viene todo una genealogía de Esdras hasta llevarlo a Eleazar, que era hijo del sumo sacerdote Aarón.
Cuando se pone una genealogía en la escritura, hijo de, hijo de, hijo de, el objetivo es llevar a esta persona a unirlo con alguien importante en el pasado. Por eso vemos la genealogía de Jesucristo que hace Mateo. Y aquí nos aparece esta genealogía. Es importante porque Esdras, que viene a reconstruir Israel después de tantos años, de 70 años de estar sin culto y sin adoración, pues quieren dejar bien claro que Esdras, ¿de quién viene? De Aarón. Quieren dejar bien claro que Esdras tiene potestad porque es descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote. Y dice en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado el Señor Dios de Israel. Como la mano del Señor su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Subieron también a Jerusalén el año 7º del rey Artajerjes algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegó a Jerusalén el mes 5º, era el año 7º del rey. Habían decidido salir de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del 5º mes. La mano bondadosa de su Dios estaba con él, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a Israel los preceptos y las normas. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos, aparece este rey, Artajerjes. Todos estos reyes son totalmente conocidos. Darío, Ciro, Artajerjes, cualquier historia que usted entre mundial se encuentran estos reyes. O sea que la historia, como le he dicho continuamente, la historia de Dios está metida dentro de la historia. No es una historia inventada, no es una historia de datos extraños. Podemos ver en qué momento histórico esta gente vivió. Este rey, Artajerjes, fue el que daría permiso a Nehemías, se recuerdan, para que reedificaran las murallas. ¿Se acuerdan todo este enredo que hubo? Lo vimos, todo este chisme lleva y trae hasta que Artajerjes buscó, lo vimos la semana pasada, buscó lo que había dicho el rey Darío y dio permiso para que empezaran a reedificar las murallas. Recuérdense que las murallas se reedificaron después del templo. Lo primero, ¿se acuerdan por orden? ¿Qué fue lo primero que se reedificó? ¿Quién se acuerda? El altar. Y después reedificaron, ¿qué cosa? El templo. Y ahora van a reedificar la muralla. Nosotros hubiéramos empezado al revés. Nosotros hubiéramos hecho la muralla, después hubiéramos hecho el templo y después hubiéramos hecho el altar. ¿Es o no es? Pero para que tú veas cómo funciona la obra de Dios. Este hombre, Nehemías, no hizo la muralla del templo, empezó por el altar, porque dijo, si no hay adoración, ni hay templo, y si no hay templo, nada puede asegurar el país. Así que vea cómo la mentalidad de Dios es totalmente opuesta a la mentalidad de todos nosotros. Yo también hubiera empezado por la muralla, pero él no, él dijo, ¿de qué nos vale muralla si no tenemos la protección de Dios? Como dice el Salmo, yo les menté, si el Señor no construye su casa, en vano trabajan los arquitectos. Me encanta ese salmo. Si el Señor no trabaja por su casa, en vano se esfuerzan los arquitectos. Eso fue lo que esta gente de Dios pensaron. De que podemos buscar protección de los hombres, pero lo más importante es buscar la protección de Dios. Y la protección de Dios viene de la adoración. Por eso muchas veces que he hablado en tantos lugares, se lo digo a las personas, cuando voy por ahí, ustedes tienen en su casa todo tipo de seguridad. Tienen rejas, tienen alarmas, tienen luces que se encienden si alguien camina, tienen perros. Están protegidos de todo lo físico, pero lo más importante es que lo espiritual lo tienen metido adentro de la casa. Protegemos la parte física y no sabemos qué más daño hacen, que entra y que no lo detectan las alarmas ni los muros. Por eso nos enseñan esta gente la importancia de que nosotros tenemos que actuar diferente a cómo actúa el mundo. Por eso yo creo que cuando un ministerio o una iglesia está actuando como actúa el mundo, algo anda mal. Porque hemos visto hasta ahora que la gente verdadera de Dios ha actuado como totalmente diferente a cómo actúa el resto de la gente. Y por eso esta es una gran enseñanza. Altar, templo, muralla. No como nosotros, muralla, templo y altar. Siempre tenemos que comenzar, como dice la Shema de Israel, por el Señor. Escucha, Israel, tu Dios es uno solo. Y con esto, este acontecimiento marca algo muy importante que no lo vamos a ver ahora porque no es el libro, pero que lo anoten. Con esto marca realmente el comienzo de la profecía de las 70 semanas
de Daniel. ¿Ustedes han oído hablar de las 70 semanas de Daniel? No, si veo caras que nunca lo he oído inventar, y será bueno porque quiere decir que nunca han hablado con un adventista. Todos los adventistas y testigos de Jehová, ellos especulan el fin del mundo basado en las 70 semanas de Daniel. Porque ellos están poniendo 70 semanas de cientos de años. Una locura. Son 70 semanas. Entonces ellos ponen, sí, 70 semanas, pero en vez de días, ¿de qué? De centurias. O sea, ellos tienen un cálculo matemático porque ellos de todas formas quieren extender las 70 semanas de Daniel hasta el fin del mundo en estos días. Eso es una locura, porque cuando Cristo dijo todo se cumplió, quiere decir que todo se cumplió, porque si no Cristo hubiera dicho todo se cumplió menos las 70 semanas de Daniel. Y cuando dice todo, es todo. Del Antiguo Testamento no quedó nada por cumplirse. Luego entonces las famosas 70 semanas y las profecías de Daniel ya se cumplieron. Pero lo importante es que este acontecimiento de hacer las murallas es lo que va a marcar realmente el comienzo de esta profecía que se cumple en tiempo mismo del Antiguo Testamento. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero estas 70 semanas están ligadas con estos hechos que estamos viendo nosotros ahora, cuando se suspendió el culto, todo esto. La persona que más nos interesa ahora no es el rey, ni siquiera el rey de Babilonia. El personaje, por eso hablamos en la introducción la semana pasada, el personaje que le da nombre al libro es Esdras mismo. Ese es el personaje que nos interesa, que la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan de las características que dijimos, ¿se acuerdan? Que inventó qué cosa? La sinagoga. ¿Inventó qué cosa más? Los escribas, el orden de las escribas, e hizo la adaptación que yo creo que eso no lo dijimos, hizo la adaptación del lenguaje babilónico a la fonética hebrea. El canon, hizo también un canon bíblico, pero yo no mencioné que Esdras tomó las letras babilónicas y la adaptó a la fonética hebrea, y es el que hace también el alfabeto hebreo. No quiere decir que no hubiera, sino que lo amplifica, lo perfecciona. Esdras es verdaderamente un de los personajes clave de la restauración de Israel. Porque fíjate que hasta ahora hemos visto el proceso de Dios. Dios forma un pueblo. ¿De dónde lo saca? De Egipto. Él no busca un pueblo hecho, Él hace un pueblo, lo forma, lo saca de Egipto, lo llega al Sinaí, le da la ley, le estructura el pueblo camina por el desierto como pueblo, llega a la tierra prometida, se constituye en nación. Vemos que ¿qué pasa en la tierra prometida? Comienza la estructuración de la nación con los jueces. No quisieron los jueces. ¿Qué cosa le da el Señor? Rey, en contra de su voluntad. Le dijo, se los voy a dar porque ustedes lo han pedido, van a saber lo que es tener rey. Vimos cómo salieron los reyes de Israel, lo hace un reinado. Después de la muerte del rey Salomón, que es lo que viene, la división, el reino del norte, el reino del sur. ¿Y en qué terminan todos estos reinados? En desastre. ¿Qué nos conlleva? A la desaparición del pueblo de Israel. 70 años perdidos. Perdieron su identidad nacional. Y ahora, ¿a qué nos enfrentamos de nuevo? A una restauración. Por eso es importante. Ahora Israel de nuevo va a ser restaurado. Y después de esta restauración, Israel va a seguir el mismo patrón de desastre hasta el año 70, donde es dispersado por toda la tierra, y ahora de nuevo se ha vuelto a recuperar, aunque ahora Israel ha tenido una recuperación, pero no ha tenido una restauración, porque Israel ha sido reintegrado como país, pero no ha sido restaurado como la nación de Dios. ¿Por qué? No tiene templo, no tiene sacerdocio, no tiene sacrificio, no tiene adoración, no tiene absolutamente nada. O sea que algo se terminó y que se acabó, pues, el pacto. Pero es importante ver cómo ha sido etapas que ha vivido Israel. Y ahora Israel está en la etapa de restaurar. El Señor destruye para después restaurar. ¿Por qué? Porque cuando una casa se está tambaleando, ¿qué es lo que hay que hacer con la casa? Tú no hay que tumbarla. Si tú la arreglas, va a seguirse. Si tiene un problema de estructura, la tienes que tumbar, porque por mucho que tú la arregles, se va a seguir tambaleando. Y así es el Señor, y así hace el Señor con la iglesia también. Israel, la estructura de Israel se había tambaleado por la idolatría. ¿Qué hizo el Señor?
La derrumbó hasta los cimientos. ¿Para ahora qué? Volverla, no repararla, reedificarla. Si la repara, no puede, no hubiera seguido mal, porque ya estaba hasta la médula, estaba Israel podrida. Por eso Israel no va a tener una reparación. Israel va a tener, ¿qué cosa? Una restauración. Muy diferente a lo que le dice el Señor a San Francisco. ¿Qué le dice el Señor a San Francisco? Restaura mi casa. No, repara mi casa, porque la casa de Dios no se puede caer, porque el cimiento de nosotros ni siquiera es la Escritura. ¿Quién es el cimiento de nosotros? Cristo, y la casa de nosotros no se cae. Por eso la iglesia no hay que restaurarla, la iglesia hay que repararla. Pero Israel no había reparación posible. Israel había que tumbar hasta los cimientos y levantar de nuevo. Por eso vemos este personaje tan importante de Esdras, como él no decide venir con el grupo de Nehemías. Él no consideró oportuno regresar a Jerusalén con la primera delegación. ¿Por qué ustedes creen que Esdras, a veces a quien se le enciende el bombillo, porque Esdras no regresó con el primer grupo? Le voy a dar un hint. Es porque tiene que ver con el oficio de Esdras. Menos mal que no rifé un viaje, porque si no se lo gana. Porque no había templo. ¿Qué cosa era Esdras? Sacerdote. No era sacerdote, descendiente de Aarón. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? El templo. Y si no había templo, ¿para qué iba a ir? Esdras era un hombre de mucha sabiduría. Él dijo, mi función es adorar. No soy constructor, soy adorador, soy sacerdote. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? De sacerdote. No hay templo, no tengo nada que hacer. Eso también nos habla de la sabiduría de Esdras. Y se nos aplica hoy en día a las personas que quieren hacer de todo. Hay personas en la iglesia que quieren orar, predicar, cantar, recibir, pasar el cepillo. ¿Usted no conoce gente que quieren hacer de todo en la iglesia? Y todo lo hacen absolutamente mal. Yo creo que cada uno en la iglesia debe saber qué función uno tiene. Y cuando tú sepas la función que tú tienes, dedicarte a ella. A mí me dicen, ¿por qué tú no oras? Porque a mí el Señor no me mandó a orar. Yo podía ponerme a orar con Rubén aquí, pero ¿por qué yo no oro? Porque yo estoy seguro que a mí el Señor no me mandó a orar. ¿A qué me mandó el Señor a mí? A predicar. Yo no me pongo, yo canto cuando no queda más remedio, cuando Fran no viene, pero el Señor no me mandó a cantar y canto bastante mal. Entonces, ¿para qué yo voy a ponerme a...? Quiere decir, hay un día una emergencia, ¿puedo cantar? Sí. Hay un día de emergencia, ¿puedo orar? Sí. ¿Te acuerdas, Diana, cuando lloré por tu hija? Que yo no estaba planificado ese día por orar, fue que la gente no llegó y no me quedó más remedio que orar. Y oré, la muchacha se sanó, bendito sea Dios. Pero uno tiene que saber a qué cosa el Señor te manda. Y uno tiene que saber delegar en el resto de... Yo no delego en la predicación, porque cuando he delegado en la predicación ninguno de ustedes viene. Entonces, como ustedes no vienen, pues entonces yo no puedo delegar en la predicación. Pero si no, también yo delegara en alguien que predicara de vez en cuando. Pero esto nos indica que cada uno tenemos que saber a qué el Señor nos llamó a hacer en la iglesia y dejar que los otros, cada uno haga su parte. Esdras no regresó hasta que no hubo templo y hasta que no hubo altar. Entonces, cuando había lo que él tenía que trabajar, entonces regresó este segundo grupo de unas 2,000 personas al templo que ya estaba restaurado. Y vimos que en este pasaje estaba en esta genealogía, se menciona Finés, el hijo de Eleazar, y su nombre, Finés, lo vimos en Segunda de Reyes. Apareció en un momento de la Biblia que había una gran idolatría y donde su determinación y la acción como sumo sacerdote destruyó las plagas que estaban destruyendo a Israel. Eso también lo podemos ver en el libro de Números. Vemos lo que sigue diciendo en el versículo 6 y 7 que leímos, que dice, subió de Babilonia Esdras, un escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor estaba sobre Esdras. O sea que, fíjate, hay una palabra que usa aquí en este versículo 6. Era un hombre ¿qué cosa? Diligente. Diligente. ¿Qué cosa quiere decir diligente?
¿Alguien sabe la traducción de diligente? Que lo que tiene que hacer, no lo piensa dos veces, lo que tiene que hacer, va y lo hace bien. Necesitamos gente diligente, no hay mucha gente que es diligente. Hay veces que uno piensa tanto las cosas que cuando lo va a hacer ya pasó el tiempo oportuno. Una persona diligente es alguien que primero, ¿qué cosa? Sabe lo que tiene que hacer. Y cuando sabe lo que tiene que hacer, ¿qué hace? Lo hace. No lo deja para mañana, para pasado, a ver si el Señor me da una señal y cae nieve, qué sé yo. No, la persona que es diligente, cuando sabe que el Señor lo manda a hacer algo, lo hace. Lo hace. También, ¿qué nos dice ahí? Que Esdras era un maestro instruido en la ley de Moisés. Eso lo vimos la semana pasada, como tuvo mucho tiempo que no fungió como sacerdote y se dedicó a ¿qué? A estudiar la palabra de Dios. Entonces, también vemos que en este séptimo año del rey Artajerjes subieron también con él, dice, a Jerusalén sacerdotes, levitas, cantores. Fíjate, ¿quiénes subieron ahora? La gente que trabaja ¿dónde? En el templo. ¿Quiénes vinieron al primer grupo? Artesanos, carpinteros. Fue una organización bien. Nadie se metieron. Yo estoy seguro que si los sacerdotes y los cantores vienen y se meten en el lío, ¿tú sabes lo que hubieran hecho? Entorpecer. Una vez yo tuve la nefasta idea de que nosotros siempre nos vamos antes de retiro, nos vamos 2 o 3 personas a armar el lugar, porque la gente piensa que algunos llegan y ya está, no, tenemos que llegar y trabajar mucho el día entero armando. Pero ese día fueron como dos carros como con 7 o 8 personas más. Mira, no se quieren. Yo terminé trancándome en el cuarto, porque todo el mundo llegó, hasta una monja que venía de por ahí, de otro lugar, y tú sabes que vinieron a dar instrucción. No esto aquí, aquello, ¿por qué no pones esto aquí? Ninguno da cuenta, ¿y por qué alguien la pone? Y yo cogí y me fui, yo dije, así que no puedo. Cada cual a lo suyo, ¿a qué fui yo ahí? Armar el asunto. Yo aprecio mucho la ayuda de la persona, pero muchas veces la gente viene y pasa como esta gente, viene como buena voluntad, pero ¿tú sabes lo que hacen? Entorpecer. No, entorpecer. Por eso los cantores y eso no fueron. ¿Qué tenían que hacer los cantores cuando estaban trabajando con piedra? Los cantores fueron cuando tenían que cantar. Por eso vemos que todo este segundo grupo, uno dirá, porque vino este grupo más tarde, todos los que vinieron aquí fueron la gente que trabajan en el templo. No es que fueran más vagos ni que fueran menos, no, porque los que sabían trabajar madera y cemento, ¿qué hicieron? El templo. ¿Ellos sabían cantar? No. Entonces, después, ¿quiénes vinieron? Los que sabían cantar y tenían que cantar. Si los que hubieran hecho la piedra hubieran cantado y los que cantan hubieran hecho el templo, posiblemente ni hubieran cantado ni hubiera templo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cada cosa con su cosa. Si tú no sabes cantar, ¿para qué te metes en un coro? Vas a atormentar a los ángeles del cielo. Y tú sabes, la gente desafinada que canta en coro, tú sabes que son las más fieles, no se pierden un ensayo. Y siempre agarran un micrófono. Y yo digo, pero esta gente no se darán cuenta que no afinan. El asunto no es de voluntad, el asunto es de eficacia. Uno tiene que saber en qué uno es, qué cosa eficaz. Si tú no sabes cantar, hermano, pues haz otra cosa. Pasa el cepillo, no quiere decir que tú no sepas cantar ahí, sí, pero el punto de todo esto que en la iglesia nosotros muchas veces no tenemos que hacer lo que nos gusta, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha dado para hacer. Y el asunto es preguntarle al Señor, ¿para qué yo sirvo? ¿Para qué yo sirvo? Y cuando tú descubras para qué tú sirves, pues verdaderamente seguir ese camino con eficacia, con eficacia. Y vemos por qué Esdras hace todo eso. ¿Por qué él tiene esta sabiduría? Lo dice el versículo 10. Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar. Fíjate, ahí están las tres cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué Esdras tuvo tanta sabiduría? Primero se dedicó a ¿qué? Fíjate que dice más que estudiar, dice escrutar.
Escrutar es más que estudiar. Escrutar es meterte y desmenuzar y leer y buscar y empaparte. Escrutar, buscar con diligencia, no leer por encima. Dice que Esdras, primero que nada, se dedicó a escrutar la ley del Señor. Y no solo se dedicó a escrutar la ley del Señor, dice que después que hizo, la puso en práctica. Y después que la puso en práctica, ¿qué fue lo que hizo? Enseñó. Hoy en día la gente de buena primera cogen, qué sé yo, un curso de yo no sé qué y salen ya siendo maestros y se ponen a enseñar. ¿Cuánta gente han venido al grupo? Nosotros han estado un mes y se han ido y se han hecho maestros de Biblia. Yo no digo que no lo hagan bien, a lo mejor, pero yo creo que el proceso es este que para todos nosotros de crecimiento que dice la palabra de Dios en Esdras. Primero, escrutar. Después, ¿qué cosa? Ponerlo en práctica. Y después, enseñar. Fíjate que muchas veces hacemos esto al revés de como hacen el templo, como la muralla, el templo y el altar. Todo el mundo piensa que ya Dios le da el talento para poder enseñar la palabra de Dios. El Señor da el talento como también quiere, pero también yo creo que muchas veces esto tiene que llevar un proceso. Y me gusta repetirlo, porque hay que repetirlo para que se grabe. Primero, escrutar. Más que estudiar, hay una diferencia entre estudiar y escrutar. Estudiar tú lees, mira lo que hizo Esdras. Escrutar tú dices, bueno, ¿y por qué Esdras hizo esto? ¿Y de dónde descendía Esdras? ¿Y qué hacían los sacerdotes de Israel? ¿Y por qué pasó eso? ¿Tú ves la diferencia entre estudiar y escrutar? Escrutar es escarbar, relacionar una cosa con otra. Las personas que aprenden la Biblia son las que escrutan. Si tú no escrutas la Escritura, tú no la vas a entender. Y mientras más tú escrutas la Escritura, tú te das cuenta de la relación que tiene una cosa con... A veces que las personas me dicen, oye, ¿cómo tú te has dado cuenta de estas cosas de la Eucaristía? Y yo digo, no porque la estudié, ¿tú sabes por qué? Porque la escruté y empecé a relacionar una cosa con... Y preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué? Y no quedarte con, sí dijo tal cosa. Pero preguntarte, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de decirlo? Esa es la forma de estudiar la Escritura. Por eso hay que escrutar. Y la palabra que dice el Señor en la Biblia muchas veces no es estudien. La palabra que usa Cristo muchas veces es escruten las Escrituras. Busquen, registren. Háganse la idea que es un chisme. Que todo el mundo dice, no, pero dime todos los detalles. No me deje fuera, dime hasta el último detalle. Eso es lo que hay que hacer con la Escritura. Busca el último detalle, escrutar las Escrituras. Y después nos vale con escrutarla. ¿Qué cosa hay que hacer? Ponerla en práctica. Y después que esto es un proceso, después de todo eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enseñarla. Después que les conoces y después que la vives. Ya hablaba con Jorge hoy grabando el programa, que yo escribí un artículo otro día en Facebook, que es algo aterrador. Se ha destapado una serie de apologistas en el internet, en Facebook, que eso es un espanto. ¿Tú sabes qué están haciendo? Y todos son jóvenes. ¿Tú sabes qué están haciendo esos apologistas? Fajándose unos con otro para demostrar que tú estás equivocado y yo tengo la verdad. Eso no es apología. Eso es gana de tú ponerte por encima de los... Yo estoy horrorizado, pero algunos cuantos lo he tenido que hasta bloquear en mi Facebook, porque ya ni siquiera es la bronca con los protestantes, es la bronca con nosotros mismos. Para decirte, no, tú estás mal, el que estés bien soy yo. Y discutiendo, y el otro día se formó un enredo ahí por la virginidad de San José. Tú puedes hablar y expresar tu opinión, pero ahí formar un brete a nivel escatológico, diciendo errores de los demás. Yo salí de eso y yo dije, pero esto es totalmente absurdo. ¿Y todos estos deseos de qué? De que la gente conozca. No, de decir yo te vencí a ti. Eso no es apologético. Cuando ustedes vean esa bronca entre apologetas católicos, bórrense de donde están. Porque el apologeta católico está para enseñar, no para discutir con otros. Y hay varios que están haciendo bastante daño. ¿Por qué? Porque no siguen lo que hizo el patrón que hemos dicho de Esdras, lo que hizo de Esdras. Ahora viene en el versículo 11 el documento que mandó Astarjerjes. Esta es la copia del documento que el rey Astarjerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba, dedicado a escribir la palabra de los mandamientos del Señor y sus decretos acerca de Israel. Astarjerjes, rey de reyes, el sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Estas son mis órdenes.
Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel o a sus sacerdotes o sus levitas que quieran volver a Jerusalén pueden partir contigo, ya que el rey y sus 7 consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que haya reunido de todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para el templo de su Dios en Jerusalén. Con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos, con las ofrendas y libaciones correspondientes para ofrecerlo luego sobre el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. La plata y el oro que sobre lo emplearán como mejor les parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que te entregarán para el servicio del templo de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesites para el templo. Yo, el rey Astarjerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufratina. Todo lo que le pidas al sacerdote Esdras, secretario de la ley de Dios del cielo, se lo entregarán puntualmente hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino, 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin tasa. Todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido con celo para el templo del Dios del cielo, a fin de que la cólera no caiga sobre el reino, el rey y sus hijos. Les hacemos saber también que no se pueden prescribir impuestos, contribuciones o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, ni de ninguno de los servidores del templo de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo de la Transeufratina, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran, hablarán de enseñársela, y a todo que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa o cárcel. El Señor añada bendición a su santa palabra. Luego entonces vemos una cosa muy interesante. Este rey Astarjerjes, un rey pagano, se comportó mejor que los reyes de Israel. Digo de los reyes del norte, muchísimo mejor, sigue conociendo la ley, para que tú veas cómo Dios actúa de diferentes maneras. Vemos cómo Esdras tiene este testimonio de parte de Astarjerjes, inclusive cómo Astarjerjes se refiere al Dios de Israel como a Dios, a Yahvé, como el Dios de Israel. O sea, esto no tiene que haber sido cosa de casualidad, porque Astarjerjes tuvo este conocimiento del Dios de Israel, y créanlo o no, que no estamos en el libro por el trabajo de quién ustedes creen. De Daniel, para que tú veas lo bueno que es tener buenos consejeros. Astarjerjes, los reyes, y Daniel y el rey Darío fueron los reyes que tuvieron a Daniel en la administración de él. Y Daniel fue el que hizo ese trabajo de hablarle a ellos sobre el Dios de Israel. Por eso cuando veamos Daniel tiene que ver mucho con Esdras, porque Daniel vive en Babilonia en esta época que estamos mencionando a Esdras. Muchas veces la Biblia se lee los libros como uno separado de otro y no nos damos cuenta que históricamente muchos libros están conectados unos con otros. Es la consecuencia histórica de cada uno de estos actuares, de cada uno de estas personas. Y vemos que con esta orden de Esdras le devolvieron los vasos sagrados, lo que no lo devolvieron antes, no había templo, ya hay templo, ya hay el altar. Entonces, ahora viene Esdras a instaurar el culto de adoración del Dios de Israel, que era lo llamado. Israel está llamado a ser el único pueblo que adora a Dios en todo el universo. Ese era el trabajo de Israel, trabajo que se suspendió por 70 años. Son las 70 semanas de Daniel, que dice que se suspende, se mata el sumo sacerdote y se suspende el culto divino. Que le dije, los adventistas dicen que este sumo sacerdote es Cristo y que a partir de ahí son 70 semanas de decenas de años, algo totalmente que eso no está en las escrituras. Pero vemos cómo todo esto va en el mismo tiempo, y cómo el Señor hace todo por orden. Se reconstruye el templo y ahora vienen los sacerdotes. ¿Qué traen los sacerdotes? Los tesoros del
del templo. ¿Qué trae Esdras? La orden de qué, no solo de adorar, sino de enseñar al pueblo. O sea que vemos el orden, primero construir y después enseñar. Tú no puedes enseñar si primero tú no construyes algo, porque ¿dónde está la gente que te va a recibir la enseñanza? Por eso vemos en este orden de la construcción del libro de Esdras un orden muy interesante, cómo las cosas de Dios se hacen con sentido común y se hacen paso a paso. Y eso yo lo aprendí con los años. Hay veces que uno quiere las cosas ya, y nosotros no sabemos que las cosas no son ya. Las cosas no es a mi tiempo, las cosas es al templo de Dios. Y muchas cosas fracasan porque nosotros queremos empujar el tiempo de Dios. A mí nunca se me olvida, una vez yo fui a San Isidro, en Pómpano, cuando San Isidro estaba en todo su esplendor, y yo vi aquello y yo dije, oye, que me gustaría que la parroquia mía, San Hugo, fuera igual que San Isidro. Y dije, bueno, a mí me gusta, lo vamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu para que la parroquia cambie ya. Y yo no sé cuántas murallas y cuántos escollos hubieron para que no se hiciera el seminario de vida en el Espíritu. Pero cuando eso yo no tenía ni había recibido el Espíritu Santo, yo lo hice a la forma de Pancho, ¿no? Esto se va a hacer sí o sí. Y se hizo. ¿Y tú sabes qué? No dio ni un solo fruto. Del seminario de Espíritu no nació ni una sola conversión, ni salió un solo grupo, ni salió absolutamente nada. Después San Hugh llegó a ser famosa por el coro, por el grupo de oración, por toda cosa. ¿Pero sabe cómo fue? 15 años después de eso. No cuando yo quise, sino cuando el Señor quiso. Después de un proceso de maduración de la comunidad de 15 años. Pero yo vine enseguida y que dije, no, que altar ni muro, aquí se va a hacer todas las cosas al mismo tiempo y ya. Hacemos un seminario, todo el mundo se convierte y mañana San Gil está como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la iglesia esta? Como San Isidro. Yo pensé que el seminario en el Espíritu era como una varita mágica. Todo el mundo hoy es pagano, venimos al seminario, mañana salimos, todo el mundo hecho santo. Hermano, se perdió el tiempo totalmente. Eso me enseñó que no es el tiempo de uno, es el tiempo de Dios. Y muchas veces hay que tener paciencia y aguantar el tiempo de uno. Y lo dice el profeta Isaías, lo dice el Señor, mis caminos no son tus caminos. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que no nos podemos afanar, como dice el famoso versículo. Si el arquitecto no pone los cimientos, en vano. Si el Señor no pone los cimientos, en vano se esfuerzan los arquitectos. No podemos forzar la obra de Dios. La obra de Dios se hace poco a poco según Él va indicando. Y eso lo hemos visto. Yo creo que estos primeros 7 capítulos de Esdras han sido muy interesantes, sobre todo para saber cómo Dios manda obrar en la época de Esdras y en este momento. Este capítulo 8 que vamos a leer, vamos a verlo. Sí, es uno que está, lo que está es en el 10, donde hay una serie de que no vamos a leer de nombres y de cosas que no vienen al caso. Pero este capítulo 8 que comenzamos, y ya casi estamos terminando, dice, en este capítulo 8 vamos a ver algunos detalles que nos prestan la lista de los compañeros que trajo Esdras. ¿Quiénes son los compañeros que trajo Esdras? Y en esta lista que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que Esdras se aseguró que los levitas fueran con ellos. Esdras no fue solo. Esdras se llevó con él ¿a quién? A los levitas. Y no solo se llevó a los levitas, se llevó a los sirvientes del templo. Y además vamos a ver un detalle interesante que nos revela los sentimientos humanos de Esdras cuando lleguemos al capítulo 21. Pero lo más importante es vemos esta gente que trajo Esdras y vienen, ahí dice levitas, cantores, y vienen una palabra que ninguno de ustedes ha preguntado qué cosa es, que son los donados. Los donados, dice, vinieron levitas, cantores, porteros, donados. Y nunca ha tenido, por eso que muchas veces uno no escudriña. Porque cuando uno escudriña, ¿qué es lo que uno hace? Uno pregunta, ¿quiénes son los donados? Sí, pero también los levitas estaban puestos al servicio.
Lo que estoy diciendo es que cuando uno ve estas palabras en la Biblia, cuando uno escudriña la Biblia, uno tiene que pararse antes de seguir qué cosa. Voy a investigar qué cosas son los donados. Mira, Donato vino no, Donato no vino, son donados. ¿Quiénes eran los donados? Los donados eran personas que no eran levitas, ni eran sacerdotes, ni eran cantores y trabajaban para el templo. Por eso viene la palabra donado. Ellos habían donado al templo. ¿Qué es lo que hacían? Hacían los mandados del templo, que iban a buscar las cosas, compraban las cosas del templo, hacían el trabajo, apiñaban la leña, guardaban la leña eran las cosas, la gente que hacían las cosas que los sacerdotes no podían hacer. En este grupo no los que vienen con Esdras, pero de donados, estaban las mujeres que se han encontrado ahora en las excavaciones del templo, que tenían sus apartamentos fuera del templo, bastante un poco alejados del templo, mujeres y niñas que trabajaban, ¿qué cosa? Haciendo los hábitos de los ornamentos sacerdotales. ¿Y quién era una de esas mujeres que nosotros conocemos? Ana, la profetisa, la que el día de la presentación del niño en el templo dijo: este es el que está puesto para luz de Israel, con Simeón. Y también, según dice la tradición, entre estas donadas fue donde María fue cuando niña, cuando habla de la presentación de la Virgen en el templo. Ahí es la única posibilidad que tiene que María haya estado, que los padres la hayan donado para trabajar en las cosas entre las mujeres santas que rodeaban el templo y trabajaban. Por eso estos son los donados. Una cosa muy parecida, las monjas de clausura, tienen algunas monjas hoy en día que le llaman donadas. ¿Quiénes son esas monjas? Son las que no viven adentro de la clausura. Son monjas, pero viven afuera de la clausura. Si ustedes van a Madre Angélica, hay unas monjas que trabajan con los peregrinos. No sé quiénes aquí han ido. ¿Algunos de ustedes han ido? Han visto que hay unas monjas que trabajan con los peregrinos, que le enseñan las capillas. Están vestidas como las monjas, son monjas, pero no viven en la clausura. Son externas, son donadas, son las que trabajan haciendo los mandados, las cosas que las clausuras. Y ellas tienen su oración aparte, ellas tienen su oración en capilla aparte, ellas solamente entran en la clausura 1 o 2 veces al año. Y casi todas las órdenes religiosas tienen ese tipo de... Las de Miami no tienen, porque la donada de Miami es Mildred. Por eso que no tienen todavía donadas aquí en Miami, pero por eso nos han aprendido una palabra nueva en el templo. ¿Quiénes son los donados? Laicos, seglares, que trabajaban voluntariamente en el templo y de hecho estaban consagrados al templo, aunque no tenían ningún tipo de cargo. Y vemos cómo en este capítulo 8 comienza lo que le dije que no lo íbamos a leer, que dice: estas son su genealogía, los cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Astajerjes, de los hijos de Finjas, de Gersón, de los hijos de Itamar, y ahí va una larga lista de todas las personas que salieron, que no lo vamos a leer. Dice en el versículo 21: allí a orillas del río Ahabá pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios, pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me daba vergüenza solicitar del rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al rey: la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos pues e invocamos a nuestro Dios con este fin y nos atendió. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos en este capítulo, este versículo 21, verdaderamente vemos quién es Esdras. Vemos el corazón de Esdras. Esdras, ¿qué cosa era? Claro, era un sacerdote, pero lo que es una pregunta retórica, es decir, Esdras era un hombre de fe, era un hombre de profunda fe. Tan es así que Esdras, en ese tiempo, viajar de Babilonia a Israel, tenía que atravesar todo lo que es Siria hoy en día. Era un viaje peligrosísimo, estaba infestado todo de bandidos. Y Esdras podía haber pedido una protección al rey del ejército. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que el rey se lo hubiera dado o no? Claro que se lo hubiera dado. Esdras llevaba tesoros tremendos del templo, llevaba una cantidad de tesoros impresionante, llevaba Esdras. Sin embargo, Esdras no pidió una guardia al rey.
¿Por qué Esdras no pidió una guardia al rey? Le dijo, si yo le estoy diciendo que yo sirvo a un Dios poderoso y me aparezco pidiéndole una guardia, ¿a quién le va a hacer quedar mal? Al Dios. Eso es un cuento muy antiguo que hay en mi pueblo, que pasó de verdad, que allá en los pueblos de nosotros, cuando no llovía, se hacía rogativa, una cosa que se llamaba la rogativa, porque si no llovía, en el siglo XIX la gente vivía de la agricultura, era un problema muy serio. Entonces sacaban siempre una imagen del Sagrado Corazón, iba por los campos rezando y invocándole a Dios que lloviera. Y cuentan los antiguos que en 1800 y algo, uno de los curas invocó una rogativa, y cuando salió miró para la gente y entró para la iglesia y dijo, no hay rogativa. Y todo el mundo dijo, padre, con la sequía que hay, no hay rogativa. Y dijeron, pero son estos españoles que eran. Y dijeron, pero ¿por qué no hay rogativa? Dice, porque vamos a rogar porque llueva y nadie ha traído sombrilla. Si tú vas a rogar para que llueva y no lleva sombrilla, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú no estás seguro de que va a llover. Y el padre dijo, no merece la pena. Porque en cuanto un latino ve una nube, ¿qué es lo que hace? Saca la sombrilla. Y él dijo, si aquí no hay nadie con sombrilla, dicen, para que tú veas, dice que después con otra rogativa, el único que se apareció con una yagua en la cabeza fue un niñito de 7 años, que de eso que andaba sin zapatos por el pueblo y vino con una yagua, que es la parte de atrás de las palmas, en la cabeza. Hicieron la rogativa por el niñito. Y tú sabes qué, que pasando el tiempo ese niñito se hizo sacerdote franciscano. Es el padre Águedo, para los que son del Mariel, que fue un tremendo, ya murió, creo que ya murió, ¿no? Creo que el padre Águedo murió, fue un gran sacerdote franciscano. Pero eso mismo que dijo el padre, si no traen sombrilla yo no rezo. Es lo que dijo Esdras, yo no puedo salir diciéndole al rey que sirve un Dios poderoso pidiéndole un ejército. Por eso que muchas veces uno tiene que decir cómo yo le pido a Dios. Y yo siempre les digo a las personas que nuestro Dios no es un Dios de por si acaso, porque hay muchos católicos que creen en Dios, pero por si acaso le pongo un azabache al niño, o por si acaso pongo este vaso de agua para el espíritu de mi abuela, o por si acaso tengo esta herradura abajo de la cama. Pero hermano, Dios no es Dios de por si acaso. Si tú tienes un por si acaso, bótalo. Porque si tú tienes un por si acaso, cuando llegue el momento de crisis y tú le clamas a Dios, tú sabes lo que te va a decir el Señor. Ve al por si acaso. Monseñor Romano no bendecía a ningún niño que le presentaban en la ermita que te hubiera puesto un azabache. Él le decía, quítalo y dámelo porque yo lo voy a botar. Porque si te lo dejo, tú se lo vas a volver a poner. Si tú no me das el azabache, no, que me costó muy caro. Bueno, pues vete con tu azabache que te costó caro tu niño. Yo no lo bendigo. Yo no bendigo niños, decía él, que portan azabache. Porque el azabache, ¿qué cosa es? Un por si acaso, que el niño tenga custodia de esta piedrecita prieta, porque por Dios no es Dios de por si acaso. Y eso fue lo que aprendió Esdras en este caminar. Y la semana que viene, cuando arranquemos, vamos a arrancar en el versículo 21. Porque fíjate qué interesante, cuando Esdras llegó al lugar donde se acababa su seguridad, en el río, de ahí comenzaba la sección ¿qué? ¿Cómo le dice? Transeufratina. Comenzaba esa región, ahí terminaba el lugar de seguridad de Babilonia. Ahí terminaban de custodiar los ejércitos. Antes de entrar al peligro, ¿qué fue lo que ordenó? Un ayuno. Fíjate tú, ahí podemos ver el corazón de Esdras. Hay acciones que marcan el corazón de los hombres. Ahí podemos ver el corazón de Esdras. Esdras era un hombre que vivía continuamente confiando en el Dios que lo había llamado a esa misión. Él dijo, vamos a cruzar porque el poder de Dios. No, le dijo, no, sé que Dios nos protege, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Ayuno. Y después vamos a cruzar el lugar. Confiaba en Dios, pero tampoco era un loco. Uno que dice, no, si la sangre de Cristo me cubrió y arraba que se acabó. No, tampoco es así. Porque muchas veces eso termina en conjuro y termina en un paganismo disfrazado de cristiano, en chamanismo. Esdras sabía que el poder de Dios estaba con él. ¿Pero qué fue lo que hizo? Un ayuno. Vamos a pedirle al Señor. Porque el que pide, recibe. Porque si Esdras cruza
sin pedirle al Señor y sin hacer ayuno, y todo le va bien, ¿qué hubieran dicho los que fueron con Esdras? Oye, mira qué bárbaro Esdras, mira cómo sabía y nos trajo bien. Cuando invocaron a Dios y cruzaron bien, ¿qué fue lo que vino a su mente? Tenemos un Dios poderoso que nos protege. Por eso, vamos a dejarlo aquí, seguimos la semana que viene, vamos a hacer la